La última agenda económica PM de esta semana repite el mismo tema que hemos desarrollado durante gran parte de estos días. La propuesta de la Sociedad Nacional de Agricultura por regularizar de alguna manera migrantes para el trabajo en el sector. Hay opiniones de todo tipo. El gobierno ha dicho que ya no pueden entrar más migrantes. La Sociedad Nacional de Agricultura es la que impulsa. Algunos candidatos han sido tajantes en que no se puede hacer. Otros han guardado silencio, como Evelyn Matei. El tema sigue siendo discusión. Y ahora la pregunta es, ¿qué opinan los productores del agro? No los que están en los gremios, sino quienes están en los campos produciendo. Es parte de lo que nos muestra Pilar Gutiérrez. Ha sido tema de debate público toda la semana. La propuesta de la Sociedad Nacional de Agricultura de regularizar migrantes ha generado distintas posturas. Y es que según el presidente del gremio, la mano de trabajo chilena en el sector no es suficiente para realizar todas las tareas requeridas. El gobierno tiene su diagnóstico. Las cifras que nosotros tenemos indican que alrededor del 6%, 7% de los trabajadores en el agro actualmente son migrantes. Si sumamos probablemente condiciones en el fondo no documentadas, podríamos llegar hasta el 8, el 10%. Nuestra apuesta más bien es por mejorar las condiciones laborales en el agro y dar la certeza a los trabajadores chilenos, donde efectivamente se han producido pérdidas importantes de puestos de trabajo en el sector, de que es un sector también competitivo, que genera oportunidades, posibilidades de una carrera de desarrollo. El presidente de la República fijó la postura. Dijo que Chile no está en condiciones de recibir más migrantes. La discusión fue abordada también por los candidatos presidenciales y parlamentarios. Pero ¿qué opinan otros actores del agro? Productores de frutas, si bien reconocen el aporte de los trabajadores migrantes, se desmarcan de la propuesta de la SNA. El mecanismo para ingresar por vías formales existe. Lo que uno tiene que lograr es que ese mecanismo se use con más intensidad. Y por tanto nuestra posición va hacia esa línea, es decir, lograr de que los trabajadores que la industria necesite entren por las vías que correspondan. Y lo que uno tiene que hacer es incentivar de que ese mecanismo sea rápido, sea ágil, a objeto evidentemente de que se cumplan con todas las normativas legales vigentes. Otros, si bien no fijan una postura con respecto a la propuesta, sí reconocen la intensidad de mano de trabajo extranjera para los campos del país. Una propuesta muy importante. La gran parte de todas las labores de mano de obra que están realizando son por medio migrante. La verdad, la mano de obra chilena, al menos en los campos, ha disminuido muchísimo. Yo me atrevería a decir, por lo menos, que tenemos sobre el 80% al menos de la fruta que nosotros exportamos de los campos son con trabajadores que son venezolanos, bolivianos, peruanos, de distintos lados. Otros productores coinciden con el diagnóstico. La mayoría de los que realizan labores en sus campos son migrantes. En ese sentido, no se cierran a la idea de regularizar a trabajadores que hayan ingresado al país con visa turista y que se quedaron realizando tareas en el sector. Uno no ve prácticamente chilenos trabajando en el campo, están en otras cosas. Así que podría ser una alternativa de regularizar en el fondo, no que sean ilegal, pero regularizar. Lo que uno ve en todos los campos es cosa de ver, la mayoría hoy día son bolivianos en el fondo. Y si no fuera por ello, no tenemos mucho, nos quedamos sin cosechar fruta, ya sean cítricos, cerezas, no sé, manzanas, peras. Eso es lo que se ve en los campos. El que diga lo contrario no está mirando el campo en el fondo. Misma postura que sostienen agricultores de la zona centro-sur, agregando que la regularización permite establecer condiciones de trabajo mínimas para quienes desarrollan las tareas. Lo que necesitamos regularizar es las personas que entraron con visa de turista puedan cambiarse a una visa de trabajo para así poder tener mano de obra. El campo requiere mucha mano de obra, pero necesitamos mano de obra con visa de trabajo, con gente regularizada, porque necesitamos pagar a la gente lo que corresponde con sus papeles al día. Sin duda que estamos en contra de la inmigración ilegal. Tema que seguirá en discusión la próxima semana. El lunes, la Comisión de Agricultura del Senado citó a la ministra de esa cartera y al titular de Trabajo para entregar más antecedentes sobre la necesidad de mano de trabajo agrícola y las condiciones laborales en el sector. Seguimos hablando de empleo, porque el gerente de la División de Política Monetaria del Banco Central, Elías Albagli, defendió su trabajo en este ya polémico informe donde el Banco Central alertaba del impacto en el empleo del alza en el salario mínimo y también de la reducción en la jornada laboral. Veamos los argumentos que dio en una actividad en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. ¿Qué es lo que dijo en concreto?
El aumento de 1% de los costos salariales, provocados por el alza en el salario mínimo, bajó el empleo en 1,2%, clarísimo. Y este efecto se observa en diversos sectores y es robusto a especificaciones alternativas. ¿Cómo se lee esto de que es robusto a otras especificaciones? Es que es mucho más certero y explica mucho más que cualquier otra explicación. Espero me hayan entendido. Sigue el argumento de Elías Albagli. Esto no es un juicio normativo de si las cosas están bien hechas o hay que hacerla en política pública o no. Lo que hace Central es tratar de explicar una combinación de variables macroeconómicas. La finalidad de la política no es parte del mandato del Banco Central, pero eso no quita que a veces el ente emisor se le invite a comisiones de Hacienda a que dé opiniones de ciertos proyectos y siempre desde un punto de vista técnico. Es decir, porque más que algunas personas crean que aquí hay una connotación política o una intención política por parte del Banco Central, lo que dicen es que no. Ellos simplemente observan variables macroeconómicas y opinan al respecto. Bueno, y precisamente sobre la reducción de la jornada laboral, Laborum hizo una encuesta donde señala que 6 de cada 10 personas por esto han visto su vida mejorada. Veamos el análisis de la empresa. A casi un año y medio de la implementación de la reducción de la jornada laboral, vemos que los mismos trabajadores reportan un impacto positivo. De hecho, el 64% afirma que ha mejorado su vida personal, mientras que el 44% indica que su productividad ha aumentado al tener menos horas de trabajo. Por otra parte, el 76% de los talentos señala que su carga laboral se ha mantenido igual. Volvemos a hablar del Banco Central porque este viernes se revelaron las minutas, es decir, los detalles de la reunión de política monetaria anterior, donde recordemos el Banco Central mantuvo la tasa en 4,75%. Allí se hizo la alerta de que la inflación subyacente, es decir, la más estructural, podría ser más alta y más permanente de lo pensado. Bueno, por lo mismo, en el banco señalaron que en esa reunión la única opción plausible fue mantener la tasa en 4,75%, descartando por ahora una nueva baja pronta. Veamos los argumentos de esta reflexión. El principal cambio en el escenario macroeconómico fue el aumento de la inflación subyacente que yo les decía. Este cambio es relevante por su magnitud y porque se trata de un incremento relativamente generalizado. El alza de este tipo de inflación responde a una combinación de factores: una mayor demanda interna, mayor consumo, mayor crecimiento, una depreciación más intensa del tipo de cambio, es decir, un peso que es más débil respecto al dólar, es decir, sube el precio del dólar. Y también un contexto de costos laborales elevados, que es lo que estábamos hablando, alza en el salario mínimo y reducción en la jornada laboral. Y esto es lo que les decíamos. Todos los consejeros concordaron en que lo prudente era pausar el proceso de reducción de la tasa de política monetaria. De este modo, hubo acuerdo en que la única opción era mantenerla en 4,75%. Recordemos que el mercado ya está girando a que no haya más cambios durante este año, con suerte uno a fines de 2025, es decir, ahora en diciembre. Volvemos a hablar ahora de la campaña presidencial porque Evelyn Matei, haciendo una serie de acusaciones, nuevamente puso el debate respecto a cómo será el presupuesto público de 2026, que se tiene que entregar a más tardar el martes. Matei acusa que se están postergando pagos para elevar los gastos en el próximo ejercicio fiscal que le va a tocar a quien gane la elección en noviembre o si segunda vuelta en diciembre. Colomba Eichholz tiene los detalles. Ante el inminente ingreso al Congreso de la Ley de Presupuestos, Evelyn Matei condicionó el apoyo de sus parlamentarios a la tramitación de la iniciativa. Esto luego de acusar una presunta falta de transparencia del Ejecutivo respecto al estado de las finanzas públicas. En 3 oportunidades esta semana, la candidata señaló que los ministerios de Obras Públicas, Salud y Vivienda estarían pateando pagos correspondientes a contratos que quedarían para el próximo gobierno. Lo que nosotros estamos haciendo al gobierno es
Tenemos 2 meses para discutir la ley de presupuesto. Eso es lo que establece la Constitución. Aclaren esto el 30 de septiembre para que podamos discutir la ley de presupuestos tranquilos, porque si lo aclaran el 15 de octubre, vamos a perder 15 días valiosos de discusión de la ley de presupuesto, porque no se puede empezar a discutir hasta que no tengamos claridad respecto de cuánto debe el gobierno. Si tiene antecedente concreto debería denunciarlo como tal, pero lo que pasa es que los distintos servicios tienen un sistema de pagarle a sus proveedores y tiene un sistema de factura y eso tienen que pagarla cuando llega. Ella dice que se posterga la entrega. Bueno, si tiene alguna denuncia al respecto, que la entreguen. Deuda que, según ejemplificó Evelyn Matei, en el caso del Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano, ascendería a 300.000 millones de pesos. El Ministerio de Hacienda, sin embargo, descartó cualquier irregularidad y explicó que las facturas pendientes corresponden a la operación habitual de los servicios públicos y no constituyen una vulneración presupuestaria. Asimismo, Nicolás Grau se refirió a la acusación de la abanderada respecto de un eventual préstamo entre Banco Estado y el Ministerio de Vivienda para financiar la compra de terrenos. Esto no es así. Lo que ocurre y que probablemente explica la confusión es que Banco Estado le presta a empresas que son constructoras de vivienda social. ¿Y por qué hace esto? Porque aquello le permite adelantar pagos a una buena tasa de interés y esta figura, este mecanismo financiero se llama confirming y es un mecanismo que existe desde el 2011. Aclaración que no logró ponerle paños fríos al debate, pues más tarde parlamentarios de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y miembros de la bancada gremialista volvieron a arremeter contra el Ejecutivo. La deuda que mantiene el Ministerio de Hacienda con ENAP, producto del fallido programa Gas a Precio Justo, que ya tiene 2 años de vigencia, es un ejemplo claro del déficit oculto o no informado que puede estar teniendo este gobierno. Es por eso que el llamado es al ministro Grau, para que sincere los datos. El gobierno tiene que ser más prudente y humilde en reconocer que han habido una serie de datos equivocados que nos hacen dudar hoy día de la información que se nos entrega. Esperamos que la directora de presupuesto el día miércoles, cuando vaya a la Comisión Mixta de Presupuesto, nos presente los datos fidedignos del estado de las finanzas públicas y en base a eso vamos a tomar determinaciones para ver cómo enfrentamos la discusión de la ley de presupuesto. Según la vocera de gobierno, el debate de esa ley no debe ser enlodado por el contexto electoral. Camila Vallejo además descartó las presuntas irregularidades en la rendición del gasto fiscal acusadas por Matei. Le pedimos mayor responsabilidad a la candidata Evelyn Matei y a la coalición que la acompaña, porque negarse a tramitar la ley de presupuesto es darle un portazo a todas las urgencias sociales de nuestro país. Y las dudas que ella pueda tener no debe plantearlas en tono de amenaza, porque ese no es el sello que se espera de una candidata presidencial. El presupuesto de la nación no es algo con lo que se pueda hacer algún tipo de trueque o campaña presidencial. Es la hoja de ruta de nuestro país y debe tomarse con seriedad y discutirse con responsabilidad. Tratar de reducirlo a una campaña o transacción electoral es una actitud mezquina, peligrosa, que pone en riesgo los recursos públicos destinados a resolver las necesidades en salud, seguridad, vivienda, pensiones, entre tantas otras. Necesidades cuyo presupuesto será revisado desde este martes y durante los próximos 2 meses en la recta final de la campaña presidencial. Hacemos la pausa en la agenda económica, hablamos de inteligencia artificial al regreso y también un adelanto de lo espectacular que verán en el Agenda Motor de hoy a las 11 de la noche. Ya volvemos. Actualmente todas las empresas están viendo cómo utilizar la inteligencia artificial. Algunas en unas primeras opciones, otras algo más avanzado. Pero ¿está dando resultados concretos y positivos? Es parte de lo que vamos a hablar junto a Leonardo Maldonado, presidente de BOMA, quien vemos en pantalla en este comentario de cada un par de semanas acá en Agenda Económica. Leonardo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien. Todos los impulsores de la inteligencia artificial están diciendo que está dando buenos resultados financieros y de otros tipos para las empresas, pero ¿es realmente así? Es como una situación compleja porque efectivamente está muchas cosas pasando, pero el Financial Times lanzó un artículo hace 2 días que decía que efectivamente no había resultados observables. Las grandes empresas están todas poniendo mucho presupuesto y los resultados observables todavía no están tan claros. Ahora, eso está alineado con lo que dijo el MIT hace un mes, de que el 95% de las empresas estaban un poco frustradas con los resultados que estaban teniendo los pilotos.
¿Qué puede esto implicar en el futuro próximo del desarrollo de la inteligencia artificial? Porque si las empresas están viendo trimestre tras trimestre que esa implementación en particular no está viéndose reflejada en los números con buenos resultados, no sé qué tanto empuje le van a seguir dando, y también eso se va a ver, por ejemplo, en los resultados de la bolsa. Correcto. Aquí tenemos tres alternativas. La primera posibilidad es que la inteligencia artificial es una burbuja y en realidad no sirve para nada. La segunda es que la tecnología todavía no está suficientemente madura. Y la tercera posibilidad es que las empresas no estén suficientemente maduras. Que la primera está difícil, dado que todos los que hemos usado inteligencia artificial nos damos cuenta que tiene una capacidad impresionante y que puede hacer en 20 minutos lo que antes hacía en una semana. Por lo tanto, sospecho que el problema no es ahí, que la tecnología no esté madura. En parte sí, en parte no. Hay muchos resultados que ya están pasando que son realmente impresionantes. Que las empresas no estén maduras es probablemente el 80% de la respuesta. O también que se ven los efectos, uno los puede palpar, uno los puede medir, como tú dices, en ahorro de tiempo, que es la forma más evidente, pero que todavía no está correcta la medición cuantitativa en estados financieros o de otro tipo? Lo que pasa es que el impacto es tan grande, donde se ha implementado bien, que debería aparecer en los números. Mi sensación es que la cultura empresarial todavía está muy deficiente a nivel de los directorios y a nivel de las capas gerenciales. No hay una claridad seria de para qué sirve, en qué estamos metidos, cuál es el tamaño de esto. No valoramos los datos de la manera que deberíamos. Históricamente cada empresa viene de un rubro en el cual probablemente tiene una gran maestría en ese rubro, pero no necesariamente en el manejo de datos. Hoy día, para el mundo de la inteligencia artificial, toda empresa va a ser una empresa de datos. Y por lo tanto, si no somos capaces de cuidar los datos de esa manera, está difícil. Y por último, una empresa que tiene la inteligencia artificial al centro es una empresa que está aprendiendo todo el rato, porque a diferencia de hace 50 años, cuando uno compraba la máquina en Alemania y le sacaba partido durante 100 años, hoy día la máquina cambia todos los días. Y por lo tanto, lo que es posible hacer con la inteligencia artificial cambia todos los días. Tener una empresa orientada a la inteligencia artificial implica tener una empresa orientada al aprendizaje. Y en eso hay hartas empresas que no cualifican. Y lo que está claro, sí, no está centrada en eso. Y lo que está muy medido es la demanda por servicios de inteligencia artificial. Nosotros acá en el programa veíamos el ejemplo de Oracle, que en apenas unos minutos su acción subió 40% luego de que informara la enorme cantidad de contratos que había firmado a futuro para sus servicios de inteligencia artificial. Quizás lo que pueda haber en un corto o mediano plazo es que esos servicios sigan creciendo, pero no a la magnitud que hemos visto en el último tiempo, si es que no se logra medir cuánto de la inteligencia artificial es lo que representa el alza de los ingresos o el alza de las utilidades de las empresas. Quizás eso pueda tener algún ajuste. Puede ser que quede optimista, pero tiendo a pensar que al contrario, eso solo va a crecer. Lo que pasa es que la manera en que adoptamos la inteligencia artificial dentro de las empresas tiene que cambiar drásticamente. Tenemos que asumir de que es un proceso y que no es solamente, a diferencia de instalar SAP, en que uno simplemente lo enchufaba, y ese solo enchufar SAP ya todos sabemos que podían ser años de sufrimiento, pero esto es mucho más complejo porque estamos cambiando la manera misma en que operamos en todos los dominios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es asumir de que la inteligencia está y sacarla de debajo de la mesa. Probablemente el 90% de tus empleados están usando inteligencia artificial. No de una manera reglamentada, no de una manera en que hayamos acordado como empresa, no con un manual de qué se puede usar y qué no, qué plataforma, qué información se puede subir. No hay nada de eso, lo están usando. Entonces, lo primero es hacer el gesto honesto de poner la inteligencia artificial arriba de la mesa. Lo segundo es, una vez que tenemos una manera institucional de usar la inteligencia artificial, la pregunta es cómo subimos todos los datos de la empresa dentro de eso. Hoy día tengo la pregunta de cuántas empresas tienen la capacidad
efectivamente de haber reglamentado y de haber montado toda su información sobre la plataforma. Por último, teniendo eso, es muy fácil poder sumarle agentes y poder efectivamente comprar estos servicios que tú mencionas de terceros que te montan tecnologías que te actualizan distintos procesos y que te dan valor agregado en ciertas cosas especializadas. Eso es mucho más fácil cuando tenemos una cultura ya organizada tanto desde el directorio como desde cómo se usa la inteligencia artificial dentro de la organización. Y por último, yo tiendo a pensar de que lo que vamos a terminar haciendo de aquí a un par de años es tener un enjambre de inteligencias artificiales, de agentes que están trabajando dentro de la empresa, y eso va a requerir de un tipo de management completamente distinto. Entonces, mi sensación es que esto va a crecer, pero tiene que crecer desde una empresa que es distinta a la que teníamos antes de. Y lo que yo creo que también puede suceder es que la brecha entre los avances tecnológicos de inteligencia artificial, lo que los estadounidenses o en inglés se denomina el cutting edge, lo último en tecnología, siempre va a ir creciendo esa brecha con respecto al avance de la mayor cantidad de las personas. Por ejemplo, si llega un momento en que la sociedad en general aprenda a utilizar un cierto nivel de inteligencia artificial, la tecnología de punta ya va a estar mucho más adelantada. Entonces, esa brecha puede ir creciendo cada vez más. Absolutamente. Ahora, esto es más complejo en el mundo empresarial que en el mundo personal, porque yo puedo saltar a la siguiente tecnología. En la empresa, si no tengo esa capacidad de aprendizaje permanente, saltar a la siguiente va a ser otro trauma. Y por lo tanto, efectivamente, va a ser más difícil cada vez estar al día en la tecnología, a menos que tengamos una cultura orientada a la inteligencia artificial. Leonardo Maldonado, presidente de BOMA, muchas gracias por estar en Agenda Económica. Buen fin de semana. Muchas gracias, igualmente. Pero por supuesto que antes de terminar la semana en Agenda Económica PM, vemos un adelanto de lo que estarán ustedes disfrutando a las 11 de la noche en Agenda Motor. Les tengo un spoiler. La mitad se hizo en Alemania y la mitad en Chile. Con Scalp y también con otra novedad del grupo, partimos esta Agenda Motor. Este Cayenne tiene 5 modos de conducción y que se activan en esta palanca que está acá en el manubrio. Tenemos Off-Road y Power que está ahora, Híbrido, Sport o Sport Plus. Lanzamiento que les estamos mostrando para Agenda Motor directamente desde el desierto de Atacama. Vamos a conversar con Vicente Díaz, que es el brand manager de Porsche en nuestro país, para hablar del momento del fabricante alemán. Termina esta semana en Agenda Económica PM. Les adelanto algunas cosas importantes de la próxima semana. IMASEC de agosto. Se conoce también un nuevo informe de empleo, algo que ha producido mucha polémica en el último tiempo. Y además se presenta el presupuesto para el próximo año. El 30 de septiembre es el último plazo. Así que veremos mucho tema a analizar acá en Agenda Económica PM. Sigan con nosotros en CNN Chile.